Bienvenidos a tu podcast, La Voz del Miedo. Mi nombre es Alan Castellanos. El día de hoy tenemos una serie de historias ocurridas en los cementerios. ¿Alguna vez has entrado a este lugar de noche, cuando normalmente está prohibido? Cuéntanos tu experiencia, o si bien no tienes una y conoces a alguien que la tenga, comparte este video con esa persona, amigo o amiga, y mándanos sus historias a lavozdelmiedo2021@gmail.com. Síguenos en Facebook y en TikTok. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita para que te avise cuando tenemos un nuevo video. Y no olvides que estás por entrar a La Voz del Miedo. Hola, esto que les quiero contar no me sucedió a mí, sino a mi hermano. Hace unos años falleció nuestra abuela. Mi hermano la quería mucho y como trabajaba demasiado, no tenía tiempo de poder ir a visitarla al cementerio. En un fin de semana que estaba libre, salió a pasear con su hijo de 6 años. Fueron a comer y luego a los juegos que estaban 3 o 4 calles del cementerio, donde estaba sepultada mi abuela. Como eran entre las 4 y 5 de la tarde, decidió ir a visitar su tumba. Entraron y le costó un poco encontrarla porque habían modificado el lugar y ya no era como antes. Luego de unos minutos dio con su tumba. Entonces estuvieron un rato ahí con mi sobrino. Cuando llegó el momento de irse, mi hermano decidió agarrar por otro lugar que le parecía más corto para tomar otra salida del cementerio. Caminaron un poco y se dio cuenta que estaba pasando por el sector donde estaban las tumbas de los niños. Cuando empezaron a caminar por ahí, mi sobrino le pidió que lo alzara en brazos. Cuando mi hermano lo cargó, su hijo lo abrazó fuertemente y tapaba su cara con el hombro de mi hermano. Entonces le preguntó que qué pasaba. Él le dijo que había un niño con sangre que lo estaba mirando. Entonces mi hermano le pidió que le dijera dónde estaba ese niño. Cuando le señaló el lugar, él no veía nada. Mi sobrino comenzó a llorar y decidió apurarse para irse de ese lugar. Después de caminar un poco y pasar el sector de los niños, mi sobrino se calmó y cuando iban llegando a la salida del lugar, miró hacia atrás y comenzó a llorar de nuevo. Dijo que el niño con sangre los venía siguiendo. Mi hermano trató de consolarlo y se fue del lugar. Luego, cuando se alejaron del cementerio, mi sobrino le dijo que el niño los había dejado de seguir, que se quedó detrás de la reja de aquel lugar. Mi hermano desde ese día no volvió a llevar a su hijo al cementerio y dice que cuando va solo ya no pasa por el sector de los niños. Buenas noches, quiero relatarles algo real que no me lo contaron. Me sucedió. Vivo en Argentina y durante muchos años trabajé de taxista. Siempre lo hice de noche, pues de día el tráfico es infernal en Buenos Aires. Una noche me mandaron a buscar unos pasajeros que viajaban hasta Lomas de Zamora. Llegué. Subieron y nos pusimos en marcha. Vamos hasta el cementerio de Lomas, me dijo un pasajero. Ahí nos vas a esperar un rato y volvemos al domicilio. Me pareció raro por la hora. El cementerio estaba cerrado, pensé. Pero como el cliente siempre tiene la razón, no dije nada y continué con el viaje. Bajaron en el portón de la entrada y vi que traían un bolso del cual sacaban velas, maíz y creí ver una gallina ya muerta. Yo los miraba con atención desde el auto. Vi que prendieron las velas, apoyaron en el piso lo que llevaron. Luego me explicaron que eran ofrendas. Acomodaron todo y volvieron al coche. Durante el regreso, me agradecieron que los haya llevado y esperado, pues me contaron que había compañeros que se negaban a hacer ese tipo de viajes. Yo les contesté que conmigo no tendría ningún problema y que cuando necesitaran un viaje, pidieran por mí en la agencia y yo con gusto los llevaría. Así pasó el tiempo. Les hice muchos viajes y todos felices, hasta una fría noche de invierno. Esa vez me asusté de verdad. Llamaron esa madrugada y como de costumbre fui. En la puerta había una señora toda de negro con una capucha que no me permitió verle la cara. ¿Hasta dónde vamos?, le pregunté. Voy hasta el cementerio de Lanús, me dijo, y comencé el viaje. Pensé que volvía al domicilio como siempre y le pregunté, ¿vuelve después? No, me contestó. Ahí me quedo. Cuando estaba a punto de llegar, me hace parar frente a una pared de la parte trasera del cementerio y me dice, pare acá, que me bajo. ¿Cuánto le debo? Me pagó y se bajó de la acera de la pared. Me intrigó a que casi iba a entrar, pero para mi sorpresa, desapareció en un instante. Giré la cabeza y no la pude ver más. Ahí sí que me asusté y me apuré a volver a la agencia. Luego de ese incidente, me avisaron que esa gente volvía a llamar
y preguntaban si podía hacerles otro viaje. Yo la verdad quedé asustado y dije que si podían mandar otro compañero, y así fue. Otro compañero fue ese viaje. Me preguntaban los choferes que por qué me negaba a hacerlo, y con vergüenza les conté. Sus carcajadas se oían en toda la cuadra, y por un rato fui el bufón de todos, hasta que volvió aquel chofer que fue a hacer mi viaje. Entró pálido y dijo: «Ahí no me mandes más, no saben lo que pasó». Entonces, ante las atónitas miradas de mis compañeros, que ya no reían, les dije: «Déjame contarte yo primero». Después de que les conté, él también nos contó su historia. Y sí, viajó la misma mujer, al mismo destino, al cementerio de Lanús. Se bajó en el paredón. La diferencia con él fue que le pagó el viaje y él esperaba que abriera la puerta para que se bajara. Y como tardó algo de tiempo, giró la cabeza y ante su asombro, la mujer ya no estaba en el vehículo. Jura que la puerta nunca se abrió. Se acabaron esas risas y esos viajes también, porque nunca más los llevé. La siguiente historia es de Mónica Torres. Hace unos años falleció mi abuelita, mamá de mi mamá, y fue llevada al cementerio, Mausoleo Cipreses de Galloso. Quienes conocen este lugar saben que tiene unas áreas verdes muy grandes y unas banquitas donde puedes comer algo o platicar. Mi familia acostumbra ir en bola a ver a mi abuelita, y también le llamamos flores a la niña de calcetitas rojas. Esta niña está enterrada ahí, en la misma sección que mi abuelita. Si alguien vio las noticias hace como 3 años, sabe de qué caso hablo. Ese día fuimos a ver a mi abuelita y arreglamos su tumba. Le pusimos flores y decidimos comer ahí, como acostumbrábamos siempre. Entonces nos fuimos a las banquitas que están cerca de la glorieta, cerca de donde están los baños. Comimos y convivimos mucho rato ahí. Bueno, cerca de ahí hay una banquita que tiene una roca muy grande y unos árboles. Ese día yo llevaba zapatos tipo flats, de piso. Mis primos y mis sobrinos estaban jugando. Yo no podía hacerlo con ellos, por los zapatos. Entonces, solo me subí a la piedra y al árbol. Nos tomamos unas fotos en el árbol y alimentamos unos perritos que estaban por ahí. Pero al subirme al árbol, los zapatos se resbalaban mucho. Me los quité para poder subir mejor. Cuando nos fuimos, todo transcurrió normal. Mi papá conducía, llegamos a casa y seguimos con las actividades normales del día. En la noche, fue donde comenzó lo feo. Como yo no vivo con mis papás, ese día decidí quedarme a dormir y me tocó dormir en el sillón. Ya entrada la madrugada, empecé a moverme mucho, pero sin despertar. Yo estaba dormida del lado del respaldo del sillón, dando la espalda a la mesa de centro que había en la sala. Al no poder dormir, me acomodé al lado contrario, viendo hacia la mesa de centro. Entreabrí los ojos y vi algo aterrador. Era una cosa negra, como una sombra pero muy oscura. No podía ver detrás de ella, donde se suponía estaba la mesa de centro. Intenté moverme cuando vi que esa cosa estaba estirando sus brazos hacia mí, pero no pude. Intenté gritar y no podía. Entonces, esa cosa que tenía largos brazos que le colgaban hasta el piso, de pronto abrió su enorme boca llena de dientes horribles como de tiburón. Eran de un color muy rojo y muy profundo. Se abalanzó sobre mí. En ese momento, mi gato Tomás, sin dudarlo, se aventó sobre esa cosa bufando y muy erizado. Hacía unos ruidos muy horribles y tenía los ojos muy dilatados, brillantes, y enseñaba los dientes. Me cayó casi en la cabeza, y así estuvo, alrededor de 15 minutos. Alcancé a escuchar a mis perras ladrar desesperadamente y gruñir. Ellas dormían en el pasillo, cuando estábamos en la casa de mis papás porque el gato las molesta, pero ellas también trataban de ayudarme. Cuando todo pasó, pegué un grito tan fuerte que desperté a todos. Cabe mencionar que si bien las perras ladraron y mi familia las escuchó, nadie fue a verlas, porque al estar en el pasillo se escucha subir y bajar gente de las escaleras del edificio, por lo que las perras ladran cada vez que oyen ruidos, tanto que ya ni caso les hacemos. Cuando fueron a verme mis papás, sudaba frío y les conté lo que pasó. Minutos después, me acosté de nuevo a dormir en el mismo lugar. Tomás se quedó a dormir en mi cabeza y ronroneaba. Al otro día, me preguntaron si estaba soñando feo, pero los ruidos de los animales fueron como la prueba de que no estaba soñando. Tomasito, Mía y Chiquis amanecieron muy cansados. Tardaron en despertar, pues la batalla de la noche fue muy fea. Esa cosa no se quería ir y quería hacerme daño. Nosotros no fuimos al panteón a perturbar a los difuntos, pero sí, creo que fue un error mío
quitarme los zapatos en un lugar tan cargado de energía como un cementerio. Hace 1 año y 9 meses falleció mi mamá. Fuimos al cementerio a darle cristiana sepultura. Estábamos toda mi familia dándole el último adiós, pero mi yerno se quedó un poco atrás recargado en una tumba. Fuimos casi los últimos en salir del panteón. Cuando comenzamos a caminar por la calle, mi yerno nos comentó que tenía un muy fuerte dolor de cabeza y nuca que le daba hasta media espalda. Total, no le dimos mucha importancia, así que llegamos a la casa y se tomó una pastilla. En los siguientes días comenzó a soñar diario con una tumba en la que la lápida decía: Señora Carmen. Un día me dijo: Suegra, tengo unos sueños muy raros y el dolor de cabeza no se me quita. Yo, riendo y sin darle importancia, le dije: Se te subió la muerta. Pero al otro día me dijo: No es broma, suegra. Anoche no solo la soñé, sino que la vi parada en la puerta de mi cuarto y vi cómo se acercaba hacia mí. Me susurró en el oído y me paralicé de inmediato. Llevaba un vestido negro y tenía la apariencia de una mujer de 50 años. No se le notaba muy bien su rostro. Enseguida de esto, yo me hice la valiente y, sin saber mucho de estas cosas, le dije algo que fue un error, pues solo quería la estabilidad de mi familia, y le dije: Ven, te voy a hacer una limpia. Fui al jardín de mi casa y corté todo tipo de hierbas aromatizantes: ruda, romero, albahaca, etc. Nos encerramos en una habitación y comencé a rezarle con las hierbas de olor y un huevo. Íbamos como a la mitad del rezo cuando sentí como esa muerta se me subía a mí. Me comenzó un dolor de cabeza y nuca y no pude continuar con el rezo, pero como no podía dejar todo a medias, le llamé a mi hija para que me ayudara a terminar. Cuando volteamos a ver a la cara de mi yerno, vimos que él estaba bañado en sudor, con la piel erizada y los ojos en blanco. Entre las dos pudimos terminar el resto del rezo. Después, quebré el huevo en un vaso con agua y se dibujó un rostro. En ese momento me sentí helada del miedo. Ese día se fueron a su casa y yo tuve que limpiarme con un huevo y hierbas porque no se me quitaba esa cosa tan pesada de encima. Al día siguiente le pregunté que cómo seguía y me dijo que el dolor de cabeza y nuca se le habían quitado, pero otra vez se hizo presente esa mujer. Entonces le dije que queríamos lo mismo en su casa. Con mucho miedo y todo, corté las hierbas de olor y me llevé un huevo. Al llegar a su casa, abrió la puerta y él tenía una perrita que no dejaba de ladrar. Se me metía entre mis pies y aullaba como si hubiera visto algo. Entonces comencé a rezar y a limpiar la casa. Le dije a mi yerno que lo iba a volver a limpiar para estar más tranquilos. Al entrar a su cuarto, la perrita no dejaba de ladrar y ladrar. Yo sentí cómo se me erizaba la piel y se empezaron a escuchar muchos ruidos fuera del cuarto. Se prendió la televisión, se escuchaba como si arrastraran sillas y tiraran platos, pero aguantamos el miedo y tuvimos que continuar hasta terminar de rezar. Les dejé una vela encendida y una imagen de San Benito en el tocador y un rosario colgado en su puerta. Al otro día, mi yerno cuenta que volvió a hacer presencia esa mujer, pero ya no pudo traspasar la puerta de su cuarto, sino que se fue directo a la calle. Lo que lo dejó helado del miedo fue que sus pies no tocaban el piso y tenía la apariencia en el rostro de mucha tristeza. Al día siguiente decidimos ir al panteón y fue muy extraño porque la tumba donde mi yerno estuvo recargado efectivamente tenía el nombre de la señora Carmen que todas las noches soñaba. Procedimos a mandarle a pedir una misa y encendimos unas velas para que encontrara su luz, algo que sabemos que ella buscaba, o al menos es lo que nosotros pensamos, porque jamás se volvió a escuchar nada y ella se fue para siempre. Mi historia corre en el año 2010. Trabajaba en una escuela que antes sirvió como cementerio exclusivo en el año 1911 a 1939, y era solo para padres, monjas y sacristanes, y para los que ahora se les conoce como ministros. El cementerio fue abandonado por la iglesia, puesto que consumía mucho dinero en su mantenimiento, y para el año 1950, la iglesia donó el terreno para hacer una escuela para señoritas. Después de ser objeto de varios abusos por parte de las monjas y de padres, la escuela cerró sus puertas. En esos años, los vecinos decían que a altas horas de la madrugada oían los cantos a coro de las monjas, algunos gritos, sombras que jugaban en el patio de la escuela, pequeñas luces como de veladoras que se miraban por las ventanas ante las miradas de los vecinos de esos años. Después de unos años, los vecinos y ancianos contaban que los que estaban enterrados ahí habían sido asesinados por los pelones, un apodo para los miembros del ejército en tiempos de la Revolución.
pues ellos guardaban secretos de los revolucionarios que estaban cerca, y el ejército los fusilaba, torturaban y los colgaban de los árboles. Ahí murieron todos los miembros de la iglesia en apoyo a la revolución, y por eso tenían un cementerio dedicado para ellos. La gente decía que esos gritos eran por el descontento de haber construido una escuela en su lugar de descanso. Así pasaron muchos años, y en 1985 se remodeló la escuela. Los veladores no duraban mucho, se quejaban siempre de los mismos gritos desgarradores, luces que iban a todos lados, sombras que los seguían, y hubo uno que salió con rasguños en toda su espalda. Lo raro es que no había ningún daño en su ropa. Historias raras, escalofriantes, hacían parar los pelos de punta y quitar el sueño a los que estábamos trabajando en el patio de la escuela en aquel 2010. Estábamos haciendo una nueva cancha de fútbol rápido techada, en el mismo lugar donde estaba exactamente el cementerio. Otro compañero y yo estábamos escarbando un cubo para hacer los pilares que sostendrían la estructura de acero. Estábamos recordando lo que noches anteriores nos habían comentado acerca de esas historias. Continuamos trabajando y de repente la tierra salió muy suave de un solo lado. Nos ganó la curiosidad y entonces encontramos una caja, casi a punto de desvanecerse. Le hablamos al jefe de inmediato para que nos diera instrucciones de qué hacer con esa caja. El jefe nos dijo: ábranla con cuidado para ver qué hay ahí. Y oh sorpresa, cuando la abrimos, la caja era parte de un ataúd. Creo que por el desgaste de ella no lo notamos de inmediato. En el interior se encontraba un padre, pero lo más curioso de esto es que el cuerpo estaba intacto, su ropa de igual manera, como si tuviera algunas horas de muerto. No despedía olores raros, al contrario, había un olor como a jazmín, como a flores de jazmín. Al verlo con más detalle, miramos que en sus manos, en las muñecas, tenía unas perforaciones como de 1 pulgada que la atravesaban completamente, y en su pecho tenía una Biblia que de igual manera estaba intacta. No dábamos crédito a lo que mirábamos. Enseguida se le llamó al arquitecto para que viera lo que estaba pasando y nos dijera qué podíamos hacer. Llegó el arquitecto y solo nos dijo: tápenlo nuevamente, hagan el cubo, pongan la parrilla y cuelen el cubo como ya saben. Hagan el pilar, no se demoren. Hicimos el pilar y más de 8 toneladas de cemento reposan en el cuerpo de ese padre. Es algo que me llevará en mi memoria siempre y no será muy fácil de olvidarlo.